Una vez que hemos aprendido a trabajar con las operaciones principales con Word, el día de hoy vamos a hacer formato al carácter. Word me permite aplicar a mis documentos formato al carácter. Para eso nosotros vamos a trabajar básicamente con el grupo fuente. En el grupo fuente nosotros vamos a desarrollar y vamos a explicarles cada uno de los elementos con los que podemos aplicar formato a un documento al carácter. Muy bien, entonces cada vez que yo quiero aplicar un formato, lo que tengo que hacer es seleccionar. Yo puedo seleccionar con el arrastre una palabra, puedo seleccionar un carácter o puedo seleccionar un párrafo. Lo puedo hacer con el mouse, con 3 veces clic para seleccionar todo un párrafo. Puedo seleccionar desde este borde izquierdo, ¿sí? Arrastrando el mouse, puedo seleccionar párrafos, caracteres o palabras en Word. Una vez que ya yo selecciono, ya puedo yo aplicar formato al carácter. Vamos a explicarles primero lo que es fuente. Nosotros cuando seleccionamos y luego elegimos fuente, nosotros tenemos todos estos tipos de fuentes que le podemos aplicar a Word. Diferentes tipos de fuentes que uno puede aplicarle a un documento o a un párrafo o a una palabra en Word. Para este ejemplo voy a utilizar la fuente Arial. Entonces voy a buscar Arial y voy a aplicarle la fuente Arial. Importante seleccionar. Importante seleccionar. Al ladito de la fuente tenemos el tamaño de fuente. Su mismo nombre dice. Esa herramienta sirve para yo aplicar un tamaño de fuente. Por ejemplo, por defecto viene 11. Si yo hago clic a la flechita al lado, voy a ver todos los tamaños de fuente que yo puedo asignar a mis documentos en Word. En este caso voy a ponerle 12. Y cuando ustedes ven que ya le puse el tamaño 12, ha crecido un poquito la fuente, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si aquí muchos alumnos nos preguntan cómo yo asigno un número que no está dentro del rango, ¿sí?, de tamaños? Por ejemplo, no tenemos el 13, no tenemos el 15. Entonces, si hay un tamaño de fuente que no estuviera, lo único que yo tengo que hacer es digitarlo. En este caso, si quiere ponerle 13, voy a digitar 13, le digo Enter para validar y ya le he asignado el tamaño 13. Si yo quiero aplicarle decimales, solamente me deja asignar los decimales .5. En este caso, si yo quiero ponerle 12.5, Enter, y miren que sí me acepta el decimal .5. Otro decimal no me acepta. Lo probamos. En este caso quiero ponerle un tamaño 12,6, Enter, y miren que me sale que no es un número válido. Así que ya saben, si ustedes quieren ponerle un número que no se encuentra en el rango, entonces pueden solo digitarlo. Y si quieren decimales, solamente pueden poner el decimal .5. Muy bien. Seguidamente tenemos dos herramientas muy útiles. Las herramientas se llaman aumentar tamaño y disminuir tamaño. Esa la encuentro aquí, al ladito del tamaño fuente. Básicamente hacen el mismo trabajo que aumentar y disminuir, ¿sí?, el tamaño de una fuente. En este caso tenemos el botón de aumentar tamaño, el cual, como ustedes ven, lo que hace es aumentar el tamaño proporcional a mi fuente. De igual manera, si hago clic a disminuir tamaño de fuente, lo que va a hacer es reducir el tamaño proporcional. Son herramientas muy útiles. Listo. Nosotros también tenemos al ladito, miren por favor, esta herramienta que sirve para cambiar mayúsculas y minúsculas. Muy útil en realidad. Muy útil. Y les voy a explicar cómo funciona eso. Funciona con una palabra, con un carácter o con un párrafo. Si yo seleccionara todo este párrafo yo puedo decirle que lo deseo tipo oración, que por defecto siempre trae tipo oración. El tipo oración es cuando inicia con una letra mayúscula y después todo es minúscula. Pero también tenemos minúscula. Si yo elijo todo minúscula, ven que todo el párrafo ya está en minúsculas. De igual forma puedo decir quiero ponerlo en mayúsculas, ahí está, todo está en mayúsculas. También puedo decirle poner en mayúsculas cada palabra, como ven ustedes, cada palabra que inicia es en mayúscula. Y también puedo interactuar con alternar mayúsculas y minúsculas, que básicamente lo que va a hacer es al revés, primero poner una palabra, una letra minúscula y luego todo en mayúscula. Entonces eso también nosotros lo podemos hacer con la combinación de teclas Shift más F3. Shift más F3 me permite interactuar tipo oración, mayúsculas y minúsculas. Recuerden la combinación de teclas Shift F3. Muy bien.
Voy a bajar a los estilos. Dentro de los estilos, nosotros tenemos muchos estilos. Tenemos negrita, tenemos cursiva, subrayado, tenemos tachado, subíndice y superíndice. Son formatos muy útiles en realidad. Vamos a imaginar que yo voy a poner un título, voy a darle enter y le voy a poner el video de año 2022. Muy bien. A este título yo voy a seleccionarlo porque lo que tengo que hacer aquí es seleccionar y luego voy a aplicar el estilo. Como ustedes ven, puedo aplicarle un estilo negrita. Lo que va a hacer un estilo negrita es resaltar el texto. Entonces yo puedo elegir aquí código, selecciono, le coloco negrita, puedo elegir la palabra encabezados y le asigno negrita. Como ustedes ven, cuando uno le aplica negrita, lo que vas a hacer es resaltar. ¿Sí? Vas a resaltar. Muy útil cuando uno quiera resaltar algo en un documento o muchas veces llamar la atención. Muy bien. Entonces, otro de los estilos que tengo es el cursiva. Si yo selecciono la palabra proporciona y yo aplico cursiva, miren por favor que lo que va a hacer es que se incline. ¿Sí? Va a inclinar el texto seleccionado. Muy útil. Ojo con esto. O sea, ustedes también pueden seleccionar cualquier palabra y aplicarle el estilo cursivo, que lo único que hace es que le inclina hacia la derecha. El otro estilo que tenemos es el estilo muy útil, que es subrayado. Subrayado ha evolucionado en las nuevas versiones de Word porque el subrayado también me permite aplicar estilos de subrayado. Tengo grueso, tengo un subrayado doble, tengo un subrayado ondulado, como ustedes pueden ver acá, y tengo un subrayado rayas o guión y punto y guión. Miren, tengo los diferentes estilos. En mi caso voy a elegir un subrayado punto, punto y guión, y luego de eso le voy a decir a Word que lo que necesito es ponerle un color. En este caso voy a ponerle un color. En este caso voy a elegir este color que está aquí. Entonces miren ustedes que ya apliqué el estilo de subrayado. Como les dije, es un estilo muy útil al momento de trabajar con Word. Seguidamente tenemos el siguiente estilo. El siguiente estilo es el estilo tachado. El estilo tachado lo que va a hacer es, cuando yo seleccione un texto, lo que va a hacer es ponerle una línea en medio. Lo va a tachar. Ojo con esto. Selecciono la siguiente y le voy a subrayar y le voy a decir tachar para que ustedes vean la diferencia. Ahí está. Igualmente aquí vamos a tachar. Perfecto. Y lo que hace es colocar una línea en medio de la palabra. Luego tenemos el estilo subíndice y superíndice, muy útiles en realidad, les cuento. Estos estilos son muy útiles, se utilizan mucho en Word también. Imaginémonos que yo aquí en el segundo párrafo quiero colocar aquí la G superíndice. Superíndice lo que va a colocar es, va a elevar lo seleccionado encima de la base. Entonces si yo selecciono la G y voy a elegir superíndice, ojo, superíndice, voy a tener que la G ya lo elevo. Y en el caso de la palabra insertar, si yo selecciono la S y quiero ponerle subíndice, lo que va a hacer es colocarme debajo de la base. Elijo subíndice y miren que la S ya está debajo de la base. De esta manera nosotros podemos seleccionar y aplicar subíndice y superíndice, que son estilos muy útiles al momento de trabajar. Una de las alternativas o de los formatos nuevos que tiene Word es esta herramienta que es muy útil, que se le llama efectos de texto. Los efectos de texto vienen con las nuevas versiones y yo por ejemplo selecciono el título y le quiero aplicar un efecto. Tengo diferentes tipos de efectos, como ustedes van a cambiar. Por ejemplo, le voy a aplicar el relleno oro, ojo con esto, y los estilos de texto yo los puedo ir cambiando. Les puedo cambiar el contorno, les puedo agregar sombras. Miren por favor, puedo agregarle por ejemplo reflejos, si yo quiero que se refleje hacia abajo, ahí está, miren por favor. Y les puedo agregar también iluminados, ¿sí? Los puedo agregar. Todos estos estilos nosotros podemos aplicarle con esta herramienta muy útil que se llama efectos de tipografía.
muy útiles en Word. En serio que sí es muy útil. ¿Cuál es el objetivo de estos efectos? Ahorrarnos tiempo en dar formato y hacerlo de una manera rápida e idónea. Muy bien. La siguiente herramienta se le conoce como resaltado. Tiene este icono que ustedes ven aquí, ¿sí? Un plumón y de color amarillo, que es por defecto. El resaltado funciona de la misma forma que uno resalta los documentos cuando los tiene impresos, cuando tienes un resaltador. Lo mismo pasa aquí. Yo selecciono lo que quiero resaltar o lo más importante si estoy haciendo un resumen y elijo el resaltado. De igual forma selecciono aquí y lo que voy a hacer es resaltar. Miren, por favor, puedo cambiar el color al resaltado y eso nosotros lo podemos aplicar aquí. Ahí está. Miren, por favor, muy útil en realidad, muy útil. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué pasa, profesor, si quiero quitar un resaltado? Para quitar un resaltado hacemos la inversa. ¿Cómo así? Seleccionamos siempre lo que ya está resaltado, me voy aquí a la herramienta resaltador y le digo sin color. Y de esta forma ya le quito el resaltado. Recordemos que el resaltado no es un estilo, no se considera un formato. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces ya vimos cuál es la utilidad de esta herramienta de resaltado. Y la otra herramienta que tenemos es el color de fuente. Muy útil en realidad, chicos, yo les digo que es muy útil. El color de fuente sirve para, bueno, si bien lo que voy a hacer es seleccionar un párrafo o un texto y le voy a cambiar el color. Creo que esto sí es muy útil y es muy necesario. Pero recordemos también que si hay un color que no me gusta y que está dentro de la paleta de colores, puedo ir a la opción de más colores. Y en más colores tengo dos opciones para poner un color. O utilizar los colores estándar, que yo voy a utilizar un color estándar. O si no, voy a seleccionar el otro párrafo y le voy a aplicar un color. Me voy a ir a más colores y voy a elegir personalizado. ¿Qué significa cuando yo le doy un color personalizado? Significa que según una tonalidad, por ejemplo, si yo quiero un color medio rosado, miren por favor, yo le puedo aquí cambiar el brillo y le voy cambiando la tonalidad. Ojo con esto, puede ser un rosado más bajo o un rosado más fuerte hasta que llegue al negro. Son muy útiles. Si yo conozco algo de diseño, si me gusta algo de eso, vamos a ver que los colores tienen un código hexadecimal. Entonces, si a mí me gusta el diseño y yo sé la tonalidad exacta de un color, puedo colocarlo aquí. ¿Correcto? Para que me dé el tono del color que yo deseo. Si yo le diera aceptar, voy a tener un color distinto al que voy a tener en la paleta de colores y cada vez que yo encuentre un color, no lo voy a encontrar aquí. Y miren lo interesante de Word, que cada vez que yo elijo un color distinto, se me pone como muestra. Estos son los dos colores que no están en la paleta y que yo utilicé en la ventana de más color. De igual forma, si ya elegí un color, puedo también darle un degradado. Puedo darle una tonalidad de degradado. Muy útil también. Ojo con esto. Puedo darle esta tonalidad de degradado para tener que, miren aquí, ya mi color con una tonalidad de degradado. También les vuelvo a decir, es muy útil trabajarlo con degradados. Y la última herramienta que les he dejado es esta herramienta que está aquí, miren por favor, y que la tenemos aquí y le he tomado al último, que se llama borrar todo el formato. Muy útil en realidad, muy útil porque me va a permitir trabajar de una manera rápida y eficaz. Les cuento cómo. Si yo quiero eliminar todo el formato que le apliqué al título, lo único que hago es seleccionar y aplicar. Y miren que ya se ha quitado todo el formato. Si quiero seleccionar todo el documento, utilizo la combinación de teclas Control E. Recuerden, Control E para quitar todo el formato. Y luego, sí, selecciono todo y le voy a aplicar al botón borrar formato. Cuando le borro el formato, me ha borrado todo el formato que hemos aplicado, pero no se ha borrado el resaltado. Les dije que el resaltado no es un tipo de formato, ¿correcto? Por eso es que la única forma de borrar un resaltado es seleccionar todos los párrafos que tengan ese resaltado, irme al resaltador y decirle sin color. De esa manera lo que hago es quitarle el resaltado. Otra de las herramientas antes de pasar al siguiente punto es, voy a aplicar por ejemplo al título, le voy a aplicar un efecto de texto. Vamos a aplicarle este efecto de texto, ojo con esto. Y tenemos la herramienta de la escobita. La escobita se llama copiar formato. ¿Y cómo funciona copiar formato?
Copiar formato significa que voy a seleccionar el texto que tiene el formato, voy a hacerle clic una sola vez a copiar formato y luego voy a seleccionar la palabra o párrafo o oración que yo deseo aplicar el formato. Y miren cómo lo igualó. Selecciono el texto que tiene el formato, hago clic en copiar formato y solamente aplico. Y ya está. De esa manera ganamos tiempo. Pero si nosotros queremos hacer constante ese formato, lo que tenemos que hacer es esto. Selecciono el texto que tiene el formato y ya no le hago un clic, sino le hago doble clic. Cuando yo le hago doble clic a copiar formato, significa que la opción va a estar constante. Aplico aquí y voy siguiendo aplicando. De esa manera lo que estoy haciendo es que el texto sea, la forma de copiar sea constante. La forma de copiar sea constante. Por eso es muy útil esta herramienta copiar formato. Si quiero salir de eso, escape. Con escape voy y termino ese detalle. Muy bien, voy a seleccionar todo, control E y voy a utilizar la herramienta quitar formato para dejarlo como está. Muy bien, eso es todo con respecto a este tema muy importante de formato al carácter en Word.